Es la semana 1 desde las elecciones generales del 23 de julio y los resultados más bien dejan pocas certezas sobre quién gobernará España durante los próximos 4 años, pero mientras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo continúan las negociaciones con las demás fuerzas políticas, aquí en Maldita hablamos de lo nuestro, que son todos esos bulos, todas esas desinformaciones que han hecho que esta semana de tanta incertidumbre haya estado marcada también por la mentira. Empezamos. Maldita la hora, con Andrés Jiménez. Ya han pasado esas elecciones generales, pero el hecho de que hayan cerrado las urnas no quiere decir que los bulos hayan desaparecido, todo lo contrario. De hecho, estamos desmintiendo bulos que hablan de pucherazo y para ello hasta señalan al Partido Socialista de haber provocado una avería en el servicio de trenes de Valencia para no permitir votar a quienes regresaban a Madrid. Carmen Mesa, maldito bulo. Llegaron a señalar a Pedro Sánchez y al PSOE como presuntos responsables de esa interrupción, pero sin aportar ninguna prueba ni evidencia de ello. Decían que era demasiada casualidad que esos trenes que se dirigían a Madrid no pudieran llegar a destino y que todas esas personas que regresaban de pasar el fin de semana en Valencia o que iban y volvían en el mismo día, pues no podrían votar. Aunque finalmente hubo otros medios para poder transportarse. Sí, aunque es verdad que a primera hora del domingo se dijo que no había alternativas de transporte para los pasajeros afectados, finalmente Adif, alrededor de las 10 de la mañana, anunció la puesta en marcha de un plan alternativo de transporte por carretera para que esas personas que se habían visto afectadas pudieran llegar a su destino. No es el único bulo que se difundió el mismo día de la jornada electoral. De hecho, las papeletas de Vox protagonizaron otras desinformaciones ese día. Lo hemos visto en Navarra, por ejemplo, donde se viralizaron varios contenidos que dicen que se ha producido un pucherazo porque en los colegios electorales no había ni rastro de las papeletas de Vox para el Senado. Pero lo cierto es que ese partido no ha presentado candidatura a la Cámara Alta en esa circunscripción provincial y por eso no estaban sus papeletas, porque no había. Algo muy parecido pasó también en Tenerife, pero esta vez las papeletas eran del Congreso de los Diputados. Algunas personas se grabaron y difundieron sus vídeos tras recibir las papeletas de todos los partidos, menos la de Vox, y también decían que se trataba de un pucherazo. Escuchemos. Lo que pasó en el año 36, el pucherazo ha habido y mandado, ¿no? Espero que esto sea un error y que no me lo enviaron a mí, pero fíjate tú qué coincidencia, ¿no? Habla de fraude electoral, pero la verdad es que la respuesta es bastante más sencilla. Estas personas no recibieron la papeleta de Vox al Congreso por Santa Cruz de Tenerife porque la formación tampoco presentaba candidatura a esa Cámara por esa provincia. Otra desinformación que fue muy viral en la jornada electoral es la que dice que el gobierno del PP y Vox en Santa Cruz de Bezana, en Cantabria, ha prohibido hacer toples en las playas del municipio. Ese bulo se difundió rapidísimo. Lo que pasó fue que aparecieron unos carteles en los que ponía que se prohibía el nudismo y el topless en las playas de Bezana, como si los hubiese puesto allí el ayuntamiento de la localidad, pero no son suyos. De hecho, en los letreros no hay ningún indicativo de que sean del consistorio y desde allí nos dicen que fue una colocación de carteles no autorizada. Pues ya vemos que no es una iniciativa del PP y Vox y que hay de la supuesta propuesta de Vox de matar a los perros que nadie adopte, porque no la llevaban en su programa electoral para estas elecciones y se ha movido mucho. Ese es otro de los bulos virales de esta campaña electoral, aunque parte de lo que dice sí es real. Vamos por partes. No es cierto que lo haya propuesto Vox a nivel nacional en estas elecciones, como tú bien dices. En realidad fue una propuesta de un ex concejal de ese partido en Zaragoza. Vamos a escuchar a Julio Calvo Iglesias, que decía esto en una comisión en el ayuntamiento en 2019. Y estoy planteando el tema de la eutanasia, del sacrificio humanitario, y que muchas veces es una práctica mucho más aconsejable desde el punto de vista humanitario que no el mantenimiento en las condiciones penosísimas en las que se está manteniendo durante años a estos animales. El exconcejal hablaba de practicar la eutanasia a los perros que describe como inadoptables, porque dice las condiciones de vida que tenían en la perrera no eran las apropiadas. Pero eso no quiere decir que lleven esa propuesta en su programa a nivel nacional. Y en paralelo a todo esto, Carmen, en los últimos días también ha estado circulando mucho un vídeo de Alberto Núñez Feijóo trabándose en un discurso. Se ha difundido mucho comparándolo con aquellos discursos famosos que daba el expresidente Rajoy. Vamos a escuchar el vídeo que se ha difundido, aunque ya adelanto que es falso. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar todo el tiempo algún tiempo, se puede engañar algún tiempo todo el tiempo. Parece que se lía muchísimo, pero es un montaje. Uno de esos vídeos manipulados del programa El Intermedio, donde habitualmente hacen vídeos de este estilo en clave de humor. En el vídeo original queda un poco más claro lo que dice. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos
todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Aquí se entiende mejor la frase de Feijóo, que es una cita atribuida históricamente a Abraham Lincoln. Y continuamos con los bulos sobre las elecciones porque incluso después de la votación continúan apareciendo desinformaciones al respecto. Una de las narrativas más repetidas durante esta semana ha sido el supuesto pucherazo, el supuesto fraude electoral, porque varios usuarios en redes sociales acusan al gobierno de Pedro Sánchez de amañar el recuento del 23J. Sobrevuela el fantasma de que podría ser que los resultados electorales no se correspondieran exactamente con la realidad de lo que los españoles han votado. Acusan al actual gobierno de haber manipulado los datos porque, según sus cálculos, que ya adelantamos que son falsos, faltan 2,3 millones de votos. Vamos a escucharlo. Si sumamos los votos y la abstención, este año pues nos vienen a dar algo más de 35 millones. La cosa es que si vamos al censo electoral para estas elecciones, se dice que son 37 millones y medio. Por ahí se nos quedan 2 millones de votos, que no sabemos dónde han ido a parar. Y no es el único, otros contenidos hablan en esta misma línea de 1,6 millones de votos desaparecidos, pero ni una cosa ni la otra, son bulos que desmiente Carmen Martínez, compañera de Maldito Dato. Cuéntanos, Carmen. Efectivamente, Andrés, como dices, no es cierto que falten votos. Los desinformadores que hablan de 1,6 millones y 2,3 millones de votos perdidos no tienen en cuenta el voto cera, que es el voto emitido por los españoles residentes de forma permanente en el extranjero. El caso concreto que acabamos de escuchar habla de la diferencia entre el censo total y el número de votantes del 23J más la abstención. Pero esta cifra, los 2,3 millones de votos que tanto repiten, no son realmente votos que faltan, sino que se corresponden con el número de españoles incluidos en el censo de electores residentes en el extranjero, lo que conocemos como el voto cera, vaya. Y vamos a decirlo, a 27 de julio todavía no se conocen datos de ese voto desde el exterior, porque estas papeletas se incluyen en el escrutinio general, que se celebra además 5 días después de las elecciones, es decir, este viernes 28 de julio. Sí, los resultados que conocemos hasta ahora son provisionales. De hecho, hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, aplazar las negociaciones para formar gobierno hasta después del recuento definitivo. Los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. O sea que en teoría los resultados del pasado domingo podrían cambiar. Podría variar algún escaño en alguna provincia, pero no el resultado general de las elecciones. El PP seguiría siendo el partido más votado en toda España tras el recuento definitivo, pero sí se pelean algunos escaños con el voto cera. Por ejemplo, en Madrid, el PP está a 1.758 votos de distancia de quitarle un escaño al PSOE. Si el partido de Alberto Núñez Feijóo consiguiera recuperar esta diferencia con el voto cera, aspiraría a quitarle un escaño al PSOE. Y es que además ese escaño, esa batalla por los escaños puede ser definitiva para la investidura de los candidatos, importante. Sí, el caso que comentamos, si el PP consigue arrebatarle un escaño al PSOE en Madrid, el bloque conformado por PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, PNV y BNG tendría menos diputados que PP, Vox, UPN y Coalición Canaria juntos. Serían 171 frente a 172. Con este resultado, Pedro Sánchez no podría ser investido presidente del gobierno ni en una segunda vuelta con la abstención de Junts per Catalunya. Es solo uno de los ejemplos, pero no es la única batalla por escaños que se resolverá este 28 de julio. No, de hecho hay otras incluso más ajustadas en cuanto a número de votos. En Girona el PP está a menos de 365 votos de robarle un escaño a Junts per Catalunya, y si viajamos a Cantabria el PP podría quitarle un escaño a Vox con una diferencia entre ambos partidos de 470 votos. Estamos en los días posteriores a unas elecciones y por lo tanto es esperable que estemos hablando de desinformación. Lo que no esperaba yo es que tocara hablar también de timos. Ya sabéis que hay una estafa de falsas inversiones en Bitcoin muy habitual que usa la cara de personas conocidas. Pues eso mismo ha ocurrido esta semana, pero suplantando a gente de la primera línea de la política. Elena L. Villalvilla, Maldito Bulo, cuéntanos. Hola Andrés, en España estas últimas semanas no se ha hablado de otra cosa, de quién vivirá en la Moncloa en los próximos 4 años. Y eso es lo que han hecho los timadores, usar a candidatos y a la presidencia para intentar colárnosla. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, Santiago Abascal por Vox o Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, han sido los elegidos. Han sido esas personas que han sido utilizadas en esta estafa, lo decíamos antes, hemos visto que suplantaban a famosos como Messi, Amancio Ortega, Pablo Motos, pero ¿qué han hecho esta vez?
Lo primero que hacen es suplantar a medios de comunicación para que la víctima crea que está en una página fiable, y luego entra en juego la cara conocida. Por ejemplo, se difunde que Pedro Sánchez ha firmado un acuerdo para crear una plataforma que genere millones de euros en criptomonedas, pero se trata de un timo. La página que lo difunde se hacía pasar por El Confidencial y tampoco hay rastro de que se haya aprobado este supuesto plan. De hecho, si algo tienen en común los timos de los candidatos es que la estructura es la misma. Se publica una supuesta noticia en la que los políticos promocionan criptomonedas, pero nada de eso ha ocurrido nunca. Exacto. En el caso de Núñez Feijóo, suplantan El Mundo diciendo que en una entrevista con El Hormiguero ha promocionado la plataforma Bitcoin España, o que en una entrevista con El País, Santiago Abascal de Vox ha revelado que el secreto de su fortuna se encuentra en las criptomonedas. Son timos que utilizan la actualidad y los rostros también de candidatos a la presidencia para promocionar productos financieros, supuestos productos financieros, que además no están autorizados para prestar servicios de inversión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tú me das cremita, yo te doy cremita, aprieta bien el tubo que sale muy fresquita. A estas alturas del verano y probablemente habiendo ya catado playa o piscina, seguro que ya te has embadurnado de crema de protección solar para más de 1 y 2 veces. Bueno, pues aunque seguro que para casi todos este es un gesto habitual de prevención, existen narrativas desinformadoras que animan a hacer todo lo contrario, a exponernos al sol sin fotoprotección. Right now, we are doing the healthiest thing that a human being can possibly do. We are outside in the sun, no sunscreen, no sunglasses. This is what the pharmaceutical industry does not want you to know. Laura García Merino, de Maldita Ciencia, esto de nada de crema de protección solar, de nada de gafas de sol para conectar con la naturaleza, entre muchas comillas, y según escuchamos a la persona del vídeo, pues es asumir muchísimos riesgos en relación a nuestra salud. Pues nada más y nada menos que desde un fotoenvejecimiento acelerado, estas manchitas, este deterioro de la piel, ¿no?, hasta problemas de vista o incluso cáncer de piel. Así que razón no te falta, Andrés. Si hay algo sobre lo que hay evidencias a tutiplén, es que la exposición solar sin protección es muy, muy peligrosa. Aún así hay quienes proponen hacerlo, ya lo hemos escuchado. Uno de los motivos que dan de narrativas que hemos detectado al respecto es que si nos aplicamos crema solar no vamos a sintetizar vitamina D, y que esto además, dicen, es un problema por todas esas funciones que desempeña, ¿no? ¿Qué hay de esto? Sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el uso que hacemos nosotros, personitas de calle, de carne y hueso, de las cremas de protección solar no se da en las mismas condiciones en las que se estudia en el laboratorio. Por ejemplo, hablemos de cantidad. Para que un factor de protección 50, por ejemplo, fuese efectivo al 100%, tendríamos que echarnos más o menos 2 gramazos por cada centímetro cuadrado de nuestra piel, y sin olvidarnos ningún cachito, claro, ni el ombligo, ni el empeine, ni esa zona superior del sobaquillo, ¿no? Esto, 1, es bastante difícil, y 2, supone utilizar mucha crema a nivel me quedo blanco y pegajosísimo. No sé, Andrés, si tú te la echas así o si conoces a alguien que se eche tanta y tan bien. A ver, yo no, pero sí que es habitual, ¿no?, verlo en los niños, luego también gente que pasa mucho tiempo en el mar, sí, surfistas, etcétera, y pues no vamos a generalizar porque tampoco es justo, pero es verdad que los turistas, especialmente los ingleses, pues sí que se les suele ver, ¿no?, con esa capa blanca enorme, pero bueno, en todo caso, sí podemos digamos llegar... que no es lo habitual, por lo menos. No es lo normal, pero ocurre, ¿eh? En zonas de playa, seguro que la gente que nos esté escuchando ya desde sus vacaciones ha visto a más de una persona ahí con esa capa blanca, pero lo decíamos, en todo caso, sí podemos llegar a los niveles correctos de vitamina D, aunque utilicemos crema, ¿no? Podemos. Otra de las narrativas que podemos encontrar por redes sociales es que lo mejor es tener niveles altísimos de esta vitamina, porque esta por sí sola, en teoría y según dicen, podría prevenir las enfermedades autoinmunes, también el cáncer, vamos, que prácticamente dicen que es la panacea. A ver, sabemos que la vitamina D es importante, pero claro, ¿hasta qué punto? Pues mira, hasta el punto de que una vez tenemos los niveles correctos, no vamos a seguir sintetizando más y más y más. Quiero decir, que nuestro cuerpo no va a fabricarla infinitamente por mucho que tomemos el sol, ¿vale? Es como si hablamos de la batería del móvil. Si ya está al 100%, aunque lo mantengamos enchufado, no va a llegar a un 150 o un 300%. Lo mismo pasa en este caso. Así se entiende muchísimo mejor, que además imagino que no será la única implicada en las enfermedades autoinmunes o en el cáncer. Ni muchísimo menos. De estas enfermedades,
lo que se sabe es que son multifactoriales, que dependen de un montón de variables, tanto de nuestro cuerpo como del exterior. ¿Es importante la vitamina D? Pues evidentísimamente sí. Tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo y su déficit puede causar problemas, como seguro que no es la osteoporosis o el raquitismo, por ejemplo, pero por sí misma no va a poder garantizar en ningún caso que no desarrollemos, por ejemplo, un cáncer, ¿no? De hecho, volviendo a las cremas de fotoprotección, si no nos las aplicamos por esta moda de sintetizar vitamina D a lo loco, lo que va a pasar es no que esta vitamina nos salve de un cáncer, sino que la radiación, al no protegernos, dañará cada vez más el ADN de nuestras células, lo que sí que está muy relacionado precisamente con el cáncer de piel. Pues ya lo veis, es normal, completamente normal, que ese gesto de embadurnarse de crema nos dé pereza, pero merece muchísimo la pena por todo lo que nos ha contado la maldita ciencia. Bueno, hay que protegerse del sol, pero también de los bulos, de los timos y de todo lo que se sigue difundiendo tras esas elecciones generales del 23 de julio. Gracias a Luisa Bernal por el montaje de este podcast de Maldita la Hora, al equipo de Maldita.es por elaborarlo y a vosotros por escucharnos una semana más. ¡Hasta otra!